Buenas tardes, mi nombre es Fabián Alexander Tibaduiza Camacho. Vamos a hablar de la actividad número 1, módulo 1, foro participativo para la Universidad Manuela Beltrán, técnico en procesos administrativos, preparación y presentación de la información contable y financiera, Bogotá, Distrito Capital 2017. Antes de empezar a hablar de la pregunta que nos hacen para este foro, debemos empezar aclarando algunos conceptos básicos dentro de todo este proceso. Vamos a hablar en primera instancia del proceso contable. Proceso contable es un sinfín de una cadena de valor dentro de todo el proceso que debe tener una compañía, en el cual tiene documentos fuente como libros mayores, libros diarios, balances de comprobación, estados financieros, estados de resultados y estados de situación final. Adicional a ello, todo este proceso de lo que acabamos de mencionar en la parte izquierda corresponde a todos los pasos o secuencias que deben generarse para que la contabilidad, como un lenguaje de los negocios, capture las transacciones o eventos económicos en datos, los procese, los traduzca en un lenguaje comprensible para que finalmente se representen en estados financieros. De la misma manera debemos hablar de un periodo contable. El periodo contable que hace relación. Los sistemas de contabilidad varían mucho en una empresa, o entre las empresas, mejor dicho, dependiendo de la naturaleza del negocio, de las operaciones que se realizan, del tamaño de la empresa, del volumen de sus operaciones y de lo que haya que manejar dentro de las solicitudes de información que la administración o otros interesados demanden con el área de contabilidad. Por ello, enmarcamos dos premisas importantes dentro de este proceso: el ciclo y la contabilidad. ¿A qué nos conlleva? Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que van desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros. El pasar a un nuevo periodo contable se facilita cerrando los libros. Este es un procedimiento administrativo que transfiere los saldos e ingresos y gastos de la utilidad acumulada y prepara los libros para el comienzo de un nuevo ciclo contable. Todo el ciclo contable lo podemos encontrar desde el registro de transacciones diarias, pasa del libro diario al libro mayor, balance de comprensión y ajustes de cierre, elaboración de estados financieros. Esto sin ponerlo de alguna otra manera corresponde al periodo contable. Ahora nos vamos a remitir a la pregunta: ¿por qué es importante para las empresas preparar y presentar la información financiera considerando los cambios en la normatividad contable? Como vemos este logo en la parte inferior derecha, hablamos de estados financieros que abarcan los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos que tiene cualquier tipo de compañía. Todo debe estar dentro de un esquema que se pueda medir, que se pueda controlar, que se pueda analizar e identificar cuáles son los fundamentos, de dónde sale la información, a dónde se quiere almacenar la información y que todo esté contenido dentro de estándares contables. Debe haber un control de información. Debe haber una contabilidad, deben haber procesos contables como los que veíamos anteriormente. Las empresas, como lo mencionábamos anteriormente, independiente de que sean pequeñas o grandes, deben tener estos ciclos y estos procesos y estos periodos. ¿Por qué son importantes? Le van a permitir a la empresa tener plena claridad de dónde tienen sus activos, de dónde está su patrimonio, de cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos. Van a poder tener el pleno control de cuánto dinero tienen, cuánto dinero pueden invertir, dónde tienen la inversión de sus dineros, cuánto les deben, cuánto deben. Entonces, esto facilita mucho la contabilidad de las empresas. Esto les genera una estabilidad financiera. Recordemos que todas las empresas están sujetas a auditorías. Hay que justificar de dónde proviene el dinero, hacia dónde va el dinero y, más aún, tener claro todos los procesos en los cuales está vinculado cualquier tema contable. Es decir, tenemos activos, tenemos patrimonios, tenemos pasivos. Como tal, todas las empresas lo tienen. Por ello es tan importante que los documentos se diligencien tanto al inicio como al final de cada ciclo contable. Es decir, libro inicial, libro diario, libro mayor, todos los estados financieros, los estados de resultados, como lo veíamos en los slides anteriores, son un pilar y un fundamento para que las empresas puedan surgir, generar confiabilidad y respaldo a través de los números que presentan. Las empresas están enfocadas netamente en el desarrollo continuo de alcanzar estándares y resultados a través de buenos y conscientes procesos contables
Para ello, creo que independiente de entrar a destacar si una empresa es grande o es pequeña, la normatividad a través de las TIC y de las NIF hace que las empresas tengan un control total sobre la información que manejan. Creo que por encima de hablar de por qué la empresa se debe preparar o presentar información financiera, creo que es más sano para las empresas tenerlo, seguir las normatividades, entender cómo funcionan y cuál es el objetivo de ellas para que las bases dentro del proceso de gestión que ellos manejan sean estables para la compañía, no solamente para los representantes legales, sino para cada uno de los integrantes de la empresa. Todos requieren una estabilidad, como lo mencionaba, hay auditorías, hay revisiones, hay interventorías independiente del tamaño de cada compañía que hacen que sea necesario tener estos estados financieros. Adicional a ello, si una compañía tiene un presidente, el presidente al final de cada periodo fiscal debe entregar un análisis o un estado de resultados de cómo fue su proceso, de cómo fue su tiempo dentro del año que reguló, que manejó la compañía. Entonces creo que la junta directiva estaría muy interesada de poder ver esto, de analizarlo y de ver que las normativas contables se cumplen y que adicional a ello se está trayendo una un valor agregado adicional para la compañía. Entonces es muy importante poder seguir estas normas y creo que se responde un poco la pregunta del por qué es tan importante que las empresas lleven estos registros contables. Ahora vamos a hablar un poco antes de finalizar, vamos a hablar un poco de la quinta pregunta que nos hacen en la interacción del ejercicio y es poner dos preguntas en las cuales nuestros compañeros puedan interactuar de una manera progresiva y asertiva. Entonces mis dos preguntas de reflexión son las siguientes. Eh, ¿Ustedes creen que es muy sencillo manejar una empresa pequeña en la cual no se lleve ningún registro contable? ¿Creen que sería una buena idea? Ahora vamos a hablar un poco de la segunda pregunta que pongo sobre el escritorio. Mi segunda pregunta es, vamos a imaginar que estamos en un supermercado pequeño de barrio. Eh, Esta empresa tiene unos ingresos aproximadamente de 2 millones de pesos diarios. El dueño del supermercado siempre toma el dinero 3 veces al día de lo que se haya hecho en ventas durante el periodo de tiempo que recoge el dinero. Recoge el dinero a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Este dinero es dinero de bolsillo y no lo utiliza para manejarlo de forma contable, es decir, para estructurar sus cuentas por pagar, para manejar un estado financiero de pago de empleados, ni seguridad social, ni nada por el estilo, simplemente es dinero de bolsillo. ¿Creen ustedes que es necesario que contrate un contador para que le maneje las finanzas y el dinero entrante y saliente dentro de su compañía? Él piensa que no, simplemente porque dice que sus ganancias son tan buenas que no necesita un contador porque el dinero le alcanza para los gastos, para los pagos de empleados y para todos los gastos que él tiene internos dentro de su compañía. Son mis dos preguntas. Muy interesado de que las puedan responder compañeros. La idea es que participemos de forma colaborativa, que aportemos, que critiquemos de manera constructiva y que lleguemos a un consenso en común con base a estas preguntas. Muchas gracias. Mi nombre es Fabián Tibaduiza. Muy buena tarde.